Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar conversando con representantes del sector privado. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el país, cómo están viendo la economía, cómo estamos viendo toda la situación política, qué podemos hacer para lograr esos consensos nacionales también que tanto requerimos en el país y cómo se ve desde el punto de vista de cada uno de los sectores. Y Carlos Guerrero, muchas gracias. Tú como representante de Casalco te damos la bienvenida. Muchas gracias, Luis. Es un gusto estar contigo y, por supuesto, con los compañeros y amigos del sector privado. Gracias. Luis Cardenal, viejo amigo también. No tanto por lo de viejo, pues, pero... Sí, bueno. mejor lo de amigo. ya sabía que iba a decirme. Sí, pues. Presidente de la Cámara de Comercio, gracias Luis también por estar con nosotros. Un gusto estar aquí con los compañeros. Y Pablo Durán, muchas gracias Pablo por estar con nosotros también como representante de Coexport. Gracias Luis, es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Carlos, tú sos el hombre del momento, diría yo. Hemos venido de un tiempo de muchos problemas, digamos así, para el sector construcción. Ha estado en recesión, ha estado con un crecimiento negativo por bastante tiempo. Y hoy vemos obras por toda la ciudad, por todo San Salvador. Vemos, pues, los atascamientos, obviamente, son parte de esto. Pero, ¿cómo están viendo ustedes el sector de la construcción? ¿Tú crees que esto va a generar una reactivación, por lo menos en este periodo de la construcción? ¿Lo ves a mediano o largo plazo que esto se va a dar? ¿O solo es en una parte de la construcción que esto se está dando? ¿Cómo lo ven ustedes desde Casalco? Bueno, toda obra de infraestructura creo que es importante, ¿verdad? Pero debemos diferenciar. En la Cámara de la Construcción vemos la situación desde dos puntos de vista. Es decir, tenemos a los desarrolladores inmobiliarios, que conocemos como viviendistas, y a los contratistas, que obviamente su principal cliente es el Estado y las obras de infraestructura pública. Nosotros como sector de construcción, te quiero ser muy honesto, hemos vivido desde la crisis financiera una situación muy difícil, particularmente en el área de vivienda, en el área de los desarrolladores inmobiliarios, porque el mundo financiero cambió, las reglas del juego cambiaron, y eso obviamente, si lo sumamos, digamos, con la baja o con nulo crecimiento que ha tenido el país en estos últimos años, obviamente ha tenido un impacto importante. Sí, hay que reconocer que la infraestructura pública ha jugado un rol importante, nunca lo suficiente como para generar ese crecimiento sostenible en el sector construcción. Gracias a la inversión en infraestructura pública que ha habido y que en estos últimos meses se ha desatado una cantidad importante de ella, pues eso creo que es bueno para la economía porque genera fuentes de empleo. No obstante, la pérdida que tuvimos nosotros en el año 2009 fue tan drástica que todavía estamos 10.000 fuentes de empleo por debajo de los niveles que teníamos en esa época. Hoy por hoy, el sector construcción, a través del sector formal, digamos, contratamos cerca de 25.000 empleos directos, cotizantes al Seguro Social, por ende a AFPs, pero hay una cantidad importantísima, casi es 3-1 el factor de indirectos que generamos como sector construcción. Pero esos 10.000 empleos que hemos perdido desde el 2009, que no hemos logrado recuperar en estos años, obviamente tiene un impacto importantísimo en la economía, y creo que el reto en el mediano plazo es precisamente generar, y por qué no decirlo, superar esos niveles que teníamos en el 2009 de empleo para que realmente haya un crecimiento sostenible en la economía. La historia nos ha dicho que para que un país tenga un crecimiento sostenible es importante que el sector construcción sea la punta de lanza, ¿verdad? Y de las particularidades que tiene nuestro sector es que no solo para que haya una dinamización o un crecimiento sostenible es la punta de lanza, pero también por el otro lado, cuando hay una desaceleración, es el primer sector que impacta. Acordémonos que tiene varias peculiaridades nuestro sector, y uno es que es intensivo en mano de obra, tanto mano de obra calificada como mano de obra no calificada, que cada dólar que se invierte en construcción tú lo puedes ver en la calle casi que de inmediato, ¿verdad? Es decir, entonces sí creemos de que obviamente es un impacto positivo el hecho de tener estas obras de infraestructura que van a traer grandes beneficios sociales también, pero deben de ir acompañados de esos beneficios que deben de existir, y que más que beneficios son la predictibilidad, las reglas del juego claro, pues también para que el sector privado, a través de los, por ejemplo, desarrolladores inmobiliarios, podamos hacer nuestro trabajo y también podamos contribuir a la economía, ¿verdad? Hay dos, básicamente, y que hemos venido trabajando con el gobierno, iniciativas importantísimas para que esto se pueda dar, una del lado de la oferta y otra del lado de la demanda. Por el lado de la oferta, lo que estamos pidiendo es una ley de agilización de trámites de construcción, la cual ya está en la Asamblea Legislativa,
Entendemos que está en discusión final ya en la Comisión de Obras Públicas y esperamos que sea aprobado porque eso traería un gran beneficio para toda la población salvadoreña, no solo para nuestro sector, porque todas las diferentes industrias en un momento u otro tienen que construir para ampliarse, para crecer, y en ese sentido esta ley es importante. Y por otro lado, por el lado de la demanda, ¿cómo incentivamos a la demanda? ¿Cómo acercamos el crédito hipotecario a la población salvadoreña y principalmente la de más bajos recursos? La propuesta que nosotros hemos construido y que estamos elaborando alrededor de ella es la ley de intereses preferenciales. Es un modelo que particularmente en Panamá ha sido un éxito desde 1985 y creemos que es una modalidad la cual debería de ser una punta de lanza importante para nuestro sector. La verdad que siempre cuando un país comienza a crecer nuevamente o crece fuerte es el sector construcción el que guía eso, porque al final es como el recipiente, ¿verdad? De esa obra. Si una empresa quiere crecer, si quiere expandirse, pues necesita construir, ¿verdad? Si al final de cuentas hay más personas con empleo, pues entonces necesitan un hogar, necesitan también que se construya eso. Entonces, pues qué bueno que por lo menos ya vayan ustedes enrumbándose. Y tú ves las posibilidades de que se pueden resolver los problemas, por ejemplo, con medio ambiente, que es otro de los elementos importantes. Bueno, la ley de agilización de trámites de construcción lo que prevé son tiempos de respuesta, o sea, la predictibilidad que en cierto tiempo te van a contestar. Obviamente se vuelve imperante por ejemplo, estudiar las categorizaciones, cómo ampliamos una categorización para que realmente aquellos proyectos que realmente tienen un impacto importante en la economía, y no solo en la economía, sino que en el medio ambiente realmente se les dedique más tiempo, pero que a todos aquellos proyectos que realmente conocemos de antemano cuál va a ser su impacto, no entren en el embudo tradicional de la burocracia, ¿me explico? Y de esa manera creo que podemos hacer una segunda generación de categorización que sea importante precisamente para desburocratizar. Lo que nosotros necesitamos es la desburocratización sin perder el tema sin que esto violente una ley, pero creo que se necesita mucha voluntad política para siempre buscar ese equilibrio, pero que de alguna manera no impacte negativamente a la economía como lo ha estado haciendo, porque es una ley compleja y que si no es bien digamos, manejada, puede ser un obstáculo importante para la economía. Luis, tú manejas la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y por lo tanto abarca buena parte de todo el sector privado del país. ¿Cómo han visto ustedes el desempeño de estos sectores en el país? Yo lo que he visto en el IBAE es que el sector del comercio ha tendido a crecer un poquitito más, antes que sea el 1% y al 1.8%. Hemos visto que la industria se ha mantenido más o menos al 1%, o sea que no están en un crecimiento negativo, pero tampoco estamos viendo un gran crecimiento, ¿verdad? Pero ¿cómo lo están visualizando ustedes desde la Cámara? Bueno, nosotros venimos señalando desde hace ya algún tiempo una preocupación constante con respecto a este lento crecimiento que ya lleva algún tiempo de estar vigente y que viene a impactar la necesidad de un empleo digno y bien remunerado a grandes cantidades de personas. Es cierto que el comercio, digamos, se ha mantenido, pero hay que entender que dentro de la Cámara tenemos representados a casi todos los sectores del quehacer productivo nacional. Y compartimos con Carlos la importancia que da las señales de importancia que da la industria de la construcción. Porque cuando se invierte en construcción ya se está pensando en mediano y en largo plazo. Es una inversión más grande, lo cual lleva de por sí un pensamiento, una planificación que creo yo que es importante porque da señales de confianza, de que las reglas de juego ya son conocidas y entonces la gente decide o comprar una vivienda o meterse a invertir en ampliar sus instalaciones, etc. Por lo tanto, es para nosotros una señal importante el hecho de que la construcción demostrara algún crecimiento. En el caso del comercio, y es lo que hemos estado viendo, es que la gente hace negocios de corto plazo. Dice, bueno, meto mi dinero, veo cómo vendo rápido y cómo lo saco. Y eso nuevamente demuestra un cierto nerviosismo, una cierta desconfianza en el mediano y en el largo plazo.
Por eso nosotros hemos venido señalando que es importante tener reglas de juego claras, tener seguridad jurídica, jurídica y personal, tener estabilidad política y que sepamos hacia dónde vamos. Aquí pareciera que lo que vamos haciendo es de crisis en crisis tratando de resolverlas y por hacerlo urgente nos olvidamos de lo verdaderamente importante. Y ahí es donde viene un problema serio, porque nadie, ni en nuestra vida personal, ya no digamos en nuestros negocios y mucho menos como nación, podemos crecer, desarrollarnos si no tenemos un plan de nación o un plan de vida o un plan de negocios. Y aquí pareciera que vamos a la deriva. Las señales que reciben los empresarios y las personas son señales a veces contradictorias y preocupantes. En el caso de las personas, estas faltas de oportunidades, el no encontrar empleo, el que el esfuerzo no se vea recompensado, aquel joven que estudia, que invierte en la universidad y que al salir con grandes ilusiones no encuentra un trabajo digno, pues genera frustraciones. El hecho de salir de un trabajo, de una escuela, y llegar a su colonia y ser renteado o amenazado o atemorizado por los grupos de crimen organizado como son las maras, pues también generan una intranquilidad. ¿Y qué es lo que está produciendo esto? Una presión para emigrar del país o una presión para incorporarse a las maras o para hacer crecer el sector informal. Y aquí nuevamente son cosas que a veces se habla mucho de ellas, pero poca atención se les pone para encontrarles solución. Es el hecho del alto crecimiento que ha tenido en los últimos años el sector informal, que es gente que dice, bueno, en la legalidad yo no encuentro espacio y para sobrevivir o para poderme yo desarrollar me meto en la ilegalidad. Hicimos, tanto en ANEP como en la Cámara, un estudio, digamos, muy rudimentario, si queremos decirlo así, acerca de qué tamaño tenía el sector informal de la economía y el impacto que eso podía tener en la economía formal. Y se sacó que, de acuerdo al DIGESTIC, el número de personas que estaban económicamente activas en El Salvador era de alrededor de 2.460.000 personas. Y se sacó a través de todos los récords oficiales que existen el número de personas que estaban trabajando dentro del sector formal. Y resultó que con el seguro social, las pensiones, el gobierno, etcétera, eran 780.000 personas. Al hacer la resta de 2.400.000 menos 780.000 personas, resulta que el sector informal es de 1.700.000 y pico personas. O sea, ahí el sector formal es más de 2 veces el tamaño del sector formal. El sector informal es 2 veces el tamaño del sector formal. Y el sector formal es el que paga los impuestos, que compite de manera leal con un sector que no está compitiendo, que está compitiendo ilealmente o con poca lealtad, y es el que sostiene al Estado, que es a quien se le demanda que dé todos los programas sociales y que dé todos los apoyos para el desarrollo del país. Sin embargo, cuando hay una crisis fiscal como la que estamos viviendo, siempre la búsqueda de la solución está orientada a cargar con más impuestos, más trámites, más burocracia al sector formal que de alguna manera está cumpliendo con sus obligaciones. Y pocas veces se toma la responsabilidad de decir, vamos a ver cómo hacemos para facilitarles, incentivar o castigar al sector informal. Entonces, tenemos un problema de concepciones, de visiones, de planificación, que creemos que hay que atacarlo de raíz. Porque mientras eso no se haga y continuemos con todos los factores desestabilizadores de inseguridad, de inestabilidad política, de confrontación, donde no hay un diálogo y donde no haya una búsqueda de entendimientos hacia dónde queremos llevar al país y cómo lo queremos llevar, o cómo vamos a hacer para lograrlo, pues entonces El Salvador, su futuro se ve muy incierto. Y eso es fundamental, ¿verdad? Y dejémoslo para el siguiente bloque porque justamente creo que es bien importante hablar de una visión de nación, de un acuerdo que nos pueda dar una certeza de largo plazo que va en el sentido de lo que tú estás planteando. Y vemos, Pablo, con usted también cómo está el sector exportador y cómo están visualizando el futuro inmediato también. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.